La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos, estamos en el programa Encuentro con la Ciencia en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. la FAUA, de la UNI, famosa FAUA. Estamos con el doctor José Hayakawa Casas, que es director de una gran revista, Devenir, la revista de estudios sobre el patrimonio edificado de la facultad y que recientemente ha sido incorporado a la base de revistas, a la base de datos de revistas Scopus. Todo el mundo quiere publicar en Scopus porque hoy en día el CONCITEC clasifica a los investigadores de acuerdo a lo que publiquen en este tipo de revistas y por supuesto los docentes que investigan, gracias a la ley dada por el Ministerio de Educación, tienen un bono de 50% de la remuneración en las universidades estatales. Muchas gracias, estimado José, por aceptar esta entrevista, Gracias. Interrumpiendo sus labores. No, gracias a usted, doctor Montoya, por la oportunidad de conversar sobre este proyecto editorial que la UNI ha puesto a disposición del país, ¿no? Desde ese tiempo. Siempre empezamos conociendo a nuestros entrevistados. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué escuelita estudió? ¿Y cómo es que vino a su idea el querer estudiar en esta facultad? Bueno, mi padre, Carlos Hayakawa, es un lambayecano, específicamente un chiclayano, hijo de un migrante japonés, de ahí viene el apellido, ¿no? Hayakawa. ¿Conoció usted a su abuelo? Sí, claro, pude disfrutar de mi abuelo hasta la época de la adolescencia. Él murió a los 89 años. Y bueno, finalmente después de trabajar y vivir en varias partes del país, finalmente se asentó en Chiclayo y lo conformó una familia con 5 hijos, ¿no? Mi padre era el quinto hijo. Y, ¿A qué se dedicaban su papá? Mi abuelo era mil oficios, digamos, ¿no? Pero, digamos, la posibilidad de alquilar un local en el mercado antiguo de Chiclayo y luego de participar en un emprendimiento reparando y armando bicicletas fue de lo más interesante que tuve en aquel momento, ¿no? Mi abuela, por supuesto, compartía las labores en el mercado. Y bueno, mi papá y sus hermanos estudiaron en Chiclayo en colegios públicos, especialmente en Colegio San José, ¿no? Y en determinado momento decidió postular Derecho e ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? ¿Y le contó a su abuelo por qué se vino a Perú? Tuvo un problema familiar. Bueno, usted sabe que Japón comparte con todos los países de la cuenca del Pacífico el tema sísmico y entonces claro, tuvo una pérdida familiar muy importante y entonces se vino un poco para alejarse de esa situación. Olvidar las penas. De gran dolor, efectivamente, hacer la América y viaja con un primo y en barco, bueno, y luego llegan al puerto del Callao a fines de la década del 30, ¿no? Por el lado materno, mi madre, María Casas, es nacida en Huancayo, de una familia bastante más numerosa, 9 hijos, pero asentada culturalmente formada en Cañete, en Lunahuaná, de hecho, ¿no? Su papá fue un empleado de mucho tiempo en el servicio de Senapa, ¿no? Del agua, ¿sí? Y mi abuela más bien era profesora unidocente en una escuela, en uno de los caseríos, ¿no? De los anexos que tenía el Valle Medio de Cañete, ¿no? Y mi madre viene a Lima como internada del colegio Teresa González de Fanning y luego ingresa también a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la escuela de enfermería y se conocen mis padres siendo dirigentes estudiantiles. Ah, caramba, dirigentes estudiantiles. Sí. En esas épocas bravas, ¿eh? Sí. ¿Y usted en qué colegio estudió? Yo estudié en el colegio claretiano, en las 2 sedes que tenía, en Magdalena, en la avenida Sucre, y luego en el local nuevo que está al costado del Parque de las Leyendas, ¿no? En el distrito de San Miguel. ¿Y cómo le nace, siendo su papá de otra disciplina, el deseo de ingresar a la Universidad de Ingeniería? Mire, la verdad es que yo creo que hay 2 influencias importantes. Una es la de un tío mío, un hermano de mi madre,
que era ingeniero civil de la Ah, UNI. ya. De hecho, él había postulado en aquel momento a la Facultad de Arquitectura y el examen vocacional era cancelatorio, entonces Uy, uy, no uy. pudo ingresar a arquitectura y la carrera más próxima. Hay que ser artista, o sea, Efectivamente, él era muy hábil, tenía muchos talentos, ¿no? Pero tenía sus principales fortalezas en el tema del cálculo, ¿no? Y el pensamiento matemático, ¿no? Y entonces postuló la carrera más cercana a la arquitectura, que era ingeniería civil. Y entonces, viendo su ejercicio profesional, visitándolo en sus casas, él me ayudó a entender por primera vez la diferencia entre arquitectura e ingeniería civil, ¿no? Y en el colegio, en los últimos 3 años de secundaria, tuve un profesor que nos enseñaba dibujo técnico lineal y bueno, algunos de los ejercicios eso saben eran con plumón, con papel canson, esas con cosas. escuadras, claro, escuadras, entonces nos enseñó a usar las escuadras, a hacer isometrías, me acuerdo, ¿no? Que hacíamos al principio isometrías de pernos y tuercas y guachas y tal, pero en un momento nos enseñó el dibujo en perspectiva y empezamos Eso que ve uno la cosa grande Sí. al principio y fugada, ¿no? Con un Sí. punto de fuga. Y nos empezó a plantear algunos ejercicios de calles, ¿no? De espacios de la ciudad, ¿no? Muy básicos, pero utilizando o sea que el en el colegio pensamiento. fue Entonces, el bicho de la vocación. sí, me llamó mucho la atención esta última parte y entonces conversando con él, pensando ya en una formación universitaria, me recomendó mucho postular a la carrera profesional de arquitectura y en especial a la UNI, ¿no? Me dijo que era la escuela, que era la mejor opción que tenía para formar. Yo era un buen alumno en el colegio en general, no me alcanzaba porque el nivel de la UNI en su examen de admisión es muy alto, pero él dijo que ¿Y usted me sugirió. ingresó en el primer intento? No, cuando yo postulé el examen era anual, en el año 91, no pasé el vocacional, o sea, finalmente Dios. pude estudiar arquitectura, pero en las ciencias, no me quedé bastante lejos. Me preparé todo el año a conciencia y lo postulé el año 92, que fue la última vez del examen anual, ya a partir del 93 empezó a ser semestral, ¿no? y con la participación de la academia preuniversitaria, ¿no? De la CEPREUNI, pero hasta el 92 era anual, entonces postulé y me fue muy bien, ¿no? Ingresé ¿Y usted en quinto ha ido puesto. al extranjero? Tuve la oportunidad de, bueno, de manera personal he ido varias veces, pero digamos en términos de la carrera y con becas, digamos ya siendo bachiller tuve una primera oportunidad de participar en un evento de patrimonialistas en Estados Unidos, en Nuevo México, y luego posteriormente en participar en algunos cursos cortos en España y en Bolivia, y luego ya estudiar una primera maestría en España, en la Universidad de Alcalá, en temas de patrimonio, y luego ya una segunda máster en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, en temas de urbanismo, ¿no? Actualmente estoy haciendo mi segundo doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Su primer doctorado en qué fue? En temas de turismo, en la línea de investigación de gestión cultural y patrimonio. ¿En qué universidad? En la Universidad San Martín de Porres. Y ahora ahora estaba vía internet. Bueno, el doctorado era presencial, pero bueno, vino la pandemia y entonces se volvió todo virtual, pero todo ya ha cambiado, ¿no? Sí, en el último tramo voy a tener ya que presencialmente ir a Madrid para hacer las últimas gestiones y sustentar, ¿no? Muy bien, su tema es súper importante, pero pocos comprenden del patrimonio. Conversando con Ruth Shadi, me decía que su padre era austríaco, por el apellido Shadi, ¿no? Pero su mamá era de Cañete, peruana. El tema es de que el papá amaba el patrimonio que nos dejaron los preincas y llevaba a la hijita a los restos arqueológicos preincas de Cañete, y la mamá le decía, pero ¿cómo llevas a nuestra hija a esas cosas de indio? Decía, ¿no? Es un poco que la peruana un poco que menospreciaba su propia historia, ¿no? Su herencia, mientras que el extranjero al contrario apreciaba mucho. ¿Eso se mantiene todavía ahora? Mire, creo que la situación a veces calamitosa en la cual se encuentra nuestro patrimonio, que viene siendo demolido, abandonado, ¿no es cierto?, vejado, expresa que hay una desconexión entre esos bienes heredados y las comunidades y los vecinos, ¿no? Y eso la propia no es gente opinable, no sí. valora, ¿no?
Sabe, yo creo que digamos, el proceso de valoración patrimonial es múltiple, es multidimensional, y hay algunas desconexiones o desvinculaciones porque, por ejemplo, se intenta recuperar los objetos divorciados de sus contextos, ¿no? O sea, se recuperan algunos monumentos, pero la gente sigue viviendo en extrema pobreza, hay situaciones de vulnerabilidad social, y entonces se genera ahí una distancia, ¿no es cierto?, una separación que habría que intentar con procesos construidos desde los actores locales, que pueda ser reconstruida, ¿no?, pueda ser recuperada. Porque si solo nos concentramos en recuperar los bienes materiales y tal, y ellos no tienen incidencia, ¿no?, en el desarrollo local, digamos, en la calidad de vida de las comunidades los verán siempre como elementos algo extraño, o sea, integrarlo a la sociedad, a los medios productivos, a los servicios, al turismo que usted mencionaba, ¿no? Creo que sí, eso es vital. hay varios caminos, sí, el ejemplo vital. clarísimo es Machu Picchu. Bueno, en el caso de Machu Picchu tenemos de cal y de arena, ¿no? O sea, evidentemente es un sitio emblemático, el sueño de millones de personas en el mundo de visitar, parte más visible de una de nuestras identidades más reconocidas a nivel nacional e internacional, pero cuando solamente es o prioritariamente viene siendo gestionado desde una sola lógica, como el tema del turismo, se vuelve contraproducente. Entonces, claro, si uno revisa el nivel de desgaste, por ejemplo, de los peldaños, ¿no es cierto? Los peldaños están gastados por los pasos de millones de personas. Exactamente, ¿no? Porque claro, ese lugar no estaba pensado para ese desgaste, ¿no?, para ese tipo de visitas. Entonces, claro, la gestión del patrimonio tiene que estar, digamos, pensada de manera armónica con las características del bien, de tal manera que no sea contraproducente, ¿no? Hay sitios que le ponen algo sobre ellos, escaleras de madera, de fierro, para que no se malogren, ¿no? En otros países he visto eso. Bueno, hay varias alternativas, algunas técnicas, algunas más bien de gestión, ¿no? Porque lo que se conoce en realidad y se visita más es la yacta de Machu Picchu, que es, digamos, la parte más visible, urbana, paisajística y tal, ¿no? Pero el santuario arqueológico tiene muchísimo más hectáreas y tiene muchísimos otros elementos. Entonces, si se pudieran redistribuir, por ejemplo, los flujos, ¿no?, y ampliar los itinerarios y las alternativas de visita, probablemente esa enorme cantidad de gente podría ser dosificada y redistribuida, y entonces el desgaste sería menor. Por ejemplo, eso es una salida de tipo de planificación, ¿no? ¿Y usted tiene conocimiento si hay alguna conexión entre el Ministerio de Cultura y la facultad de la UNI, la FAUA, para que justamente reciba estos consejos, opiniones? Bueno, hemos participado en varias de las actividades. No estoy seguro que en este momento hay un convenio de cooperación vigente, no estoy seguro, creo que no, lo ha habido antes, pero independientemente, digamos, de la formalidad de esa cooperación, se han llevado a cabo innumerables oportunidades en las cuales desde la academia hemos aportado al Ministerio de Cultura, ¿no?, en diversos temas, en inventarios, emitiendo informes al respecto, visitas técnicas, en la formación de varios de sus cuadros profesionales y directivos también. Y acá en Lima, propiamente, ¿cuál sería el patrimonio emblemático, digamos, y que de repente no es gestionado adecuadamente? Bueno, en el estudio que se hizo entre el año 2013 y 2014, que fue el Plan 2035, fue un proceso de planeamiento muy importante, sin precedentes, que se había llevado a cabo en la ciudad, además escala metropolitana. Se trató de identificar el orden de magnitud de lo patrimonial edificado en Lima, ¿no? Y se encontró que habían dos elementos que eran de una escala a nivel mundial, además muy importantes, ¿no? Uno era Pachacamac en el sur, y el otro, por supuesto, era el centro histórico de Lima, ¿no?, que es el centro histórico en área más grande del país y uno de los más grandes de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, esos dos elementos, por ejemplo, patrimoniales, tienen la magnitud, la complejidad, las características un poco para referenciarnos incluso a nivel mundial. De hecho,
Por ejemplo, el Centro Histórico de Lima está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial desde inicios ¿no? de la década del 90, desde el año 91. Bueno, sí. fue prácticamente la capital española en América Latina, en la América. Bueno, hubo un esfuerzo muy importante en el gobierno del doctor Alfonso Barrantes en el año 1985, o sea, cuando se cumplieron los 450 años, ¿no? De recordar este esfuerzo de Fundación Hispánica en diálogo con nuestros saberes y las preexistencias prehispánicas, ¿no? Sí, claro, incluso hay un pequeño monumento o recordatorio al cacique, ¿cómo se llama? El anterior, ¿cómo se llama? Cacique Taulichusco. Él ahí. Sí, hay un monolito, ¿no es cierto?, que se encuentra en una de las calles peatonales a media... antes estaba más cerca de la plaza, en la época de Barrantes, pero luego cuando se peatonaliza y se remodela ese espacio, en la época del doctor Andrade, se traslada un media cuadra más atrás, pero sigue presente, ¿no? ¿Y la muralla? En el caso de la muralla, bueno, se discutió mucho cuando se encontraron algunos vestigios en la zona del Jirón Amazonas. De hecho, hay un parque de la muralla donde se muestran algunos vestigios, y también en el conjunto habitacional La Muralla, que está al costado de la estación de desamparados, en el conjunto de vivienda muy importante. Al costado también está la casa, Museo Bodega y Cuadra, donde se ha encontrado una serie de vestigios de vinculación de la muralla, pero más bien hacia el frente ribereño. Sí, y quedan algunos bastiones, uno queda en Barrios Altos y algunos tramos y vestigios más fragmentarios de lo que quedaba de la muralla. ¿De dónde viene el nombre de la muralla? Bueno, en la época, murallas han existido, sabe, durante todas las civilizaciones, porque siempre han habido guerras y han habido conflictos entre los pueblos y vocaciones defensivas también para asegurar la supervivencia, ¿no? Pero en determinados momentos estas murallas se volvieron más emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Constantinopla, ¿no es cierto?, donde toda la Edad Media arreció los ataques de las huestes islámicas, por ejemplo, ¿no? En la Edad Media, en Europa Occidental, más bien conocíamos de los señoríos feudales, ¿no?, en la Alta Edad Media, y entonces también había murallas importantes. Y en la época del Renacimiento estas se reinventan ya con la utilización de la pólvora, ¿no? Se introduce la pólvora en Europa, entonces cambia las técnicas de ofensiva, entonces las técnicas defensivas, por supuesto, también se ayornan, ¿no? En el caso nuestro, los historiadores han demostrado que esta muralla murió, como se dice, virgen de pólvora, porque no fue, digamos, atacada por los piratas y los filibusteros y los corsarios, porque está muy lejos del mar, o sea, era imposible que pudiesen llegar. Y nuestro río Rímac no es un río navegable, o sea, no es el Sena, ni el río Danubio, ¿no?, ni el Amazonas. Entonces, digamos, la idea era materializar un sistema de control a manera de efecto disuasivo, digamos, ¿no?, contra las múltiples... contra los rimenses. Contra los prehispánicos, y de hecho se recuerda mucho a Manco Inca, ¿no es cierto?, que estuvo muy cerca de tomar Lima, en la zona de San Juan del Lurigancho, ¿no? Acá tenemos el más reciente número. Este es el último número impreso, el que tiene en la mano es el Devenir 20, ¿no? El 1 de mayo, el Día del Trabajador, presentamos Devenir 21 en su versión digital. Y estamos en gestiones para que en las próximas semanas podamos contar con la versión impresa de Devenir 21, siempre con el apoyo del Instituto de Investigación, el INIFAGUA, de la Facultad de Arquitectura. Pero ahí tenemos 3 fotos. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, la del edificio, que es la que está al lado izquierdo, es la sede del Banco de Crédito de la ciudad de Piura, ¿no?, que es un edificio de la arquitectura del movimiento moderno, ¿no?, de la década del 60, con un estudio muy interesante. Sí, claro, dice modernismo, ¿no? Sí, sí, sí. La del centro. La del centro es una imagen de uno de los edificios funerarios del cementerio de Santiago de Chile, que es un cementerio, digamos, análogo al presbítero maestro, no tan complejo, se ve medio europeo, ni tan antiguo. Bueno, era el espíritu de la época, ¿no?, como el presbítero maestro del siglo XIX y buena parte del XX. Ha habido una mirada hacia referentes occidentales, entonces el cementerio chileno reproduce esto, como el de La Recoleta en Argentina también, ¿no? Y el otro es un muro de piedras. Sí, es una calle que tiene un muro de piedras de un estudio sobre el centro histórico del Cusco, en la zona del Coricancha,
en la época de la pandemia, ¿no? Cómo los centros históricos peruanos lidiaron un poco con esta circunstancia de emergencia. Bueno, el inmortal Cusco con sus paredes, sus muros de piedra. Y la historia de la revista. ¿Cuándo empezó? ¿Quién fue el héroe que empezó esto? Mire, hablar de la revista de Devenir obliga a remontarse al año 2013, en el cual surge, bajo el decanato de Luis Cabello, la iniciativa de crear la oficina editorial de la Facultad de Arquitectura de la UNI, Edifagua. O sea, la UNI tiene su editorial que es EDUNI, pero la facultad creía importante crear un proyecto editorial propio, ¿no? Facultativo. Surge Edifagua, liderada por el doctor Willy Ludeña Urquizo, y entonces dentro de las líneas digamos, de publicaciones, se decidió crear que era una apuesta muy ambiciosa en ese momento, 3 revistas monográficas científicas. Entonces aparecen 3 revistas, ¿no? Está la revista UASI, que está dedicada a la vivienda y la habitabilidad. Está la revista EST, Espacio, Sociedad y Territorio, dirigida a temas de planificación urbana y regional. Y la revista Devenir, dedicada a temas de patrimonio, ¿no? La idea era que cada revista se vincule con las líneas académicas de posgrado que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una maestría en planeamiento urbano regional, entonces teníamos la revista ST. Teníamos la maestría en vivienda y habitabilidad, teníamos la revista UASI. Y la maestría de regeneración urbana y la de patrimonio alimentarían, digamos, a la revista Devenir, ¿no? Entonces, avanzamos, publicamos el primer número, las 3 revistas, en el año 2014, y a partir de ahí hemos venido sosteniendo el esfuerzo durante 1 año y medio más o menos, hasta llegar hasta la revista 3, donde avanzamos de manera conjunta, y ya luego en el tramo final de la gestión del doctor Cabello, y luego con el cambio de gestión, finalmente EST logró publicar un 4º número, UASI se quedó en 3 números, y Devenir luego ha venido digamos, consolidándose en el tiempo. Y pasar a Scopus ha sido un gran esfuerzo, pero además un impulso para tener más solicitudes, más papers presentados. ¿Cómo fue? Bueno, claro, hablar de Scopus, mira, o sea, implica hablar de diciembre del 2013, ¿no? Que estamos ahora. Perdón, 23, me confundí con la fecha de inicio. Entonces, eso está pasando en diciembre de 2023, ¿no? El ingreso a Scopus. Es decir, 10 años después de creación de la revista. Entonces, claro, sostener una revista con 2 números al año en formato digital e impreso en una universidad pública, en sí mismo ya es bastante meritorio. Pero ese camino es la culminación de una serie de etapas y pequeños logros que hemos venido obteniendo, ¿no? La primera indización en Latindex, versión impresa, luego la versión digital, ingresar a Cielo, incorporarnos en más de 10 redes y bases de datos y tal, hasta que finalmente se pudo lograr lo de Scopus, ¿no? Ahora, sobre lo que dice desde diciembre a la fecha, un dato que compartimos en la presentación de la versión digital del 1 de mayo, es que tenemos ya un volumen de demanda que es más del triple de lo que teníamos en comparación con hace un año. O sea, si comparamos, por ejemplo, los 4 primeros meses entre diciembre y abril de este número, y lo comparamos con los 3 números anteriores, en promedio tenemos ahora más del triple de artículos postulados. Obviamente, sí, Scopus pues atrae. Y es una revista sin costo para los autores, ¿cómo es? Sí, es una revista asignada por el acceso abierto, ¿no? Entonces los autores no tienen que pagar absolutamente nada. No, el acceso abierto es para que los que quieren leer en la internet, pero sí, algunas revistas cobran a los autores. En nuestro caso no, digamos, la participación de los autores es sin costo. Uy, ¿y eso significa quién pone la plata? Bueno, lo que hemos logrado consolidar es una alianza importante entre la Facultad de Arquitectura de la UNI, que es donde surge este proyecto, y la Universidad de Ingeniería. Y se fajó sola, digamos, los primeros años, donde
el Instituto de Investigación, el INIFAO, ha tenido un apoyo fundamental, y luego en el proceso progresivamente se ha ido sumando la universidad a través del Vicerrectorado de Investigación y también el apoyo del Fondo Editorial, pero sobre todo del BRI, ¿no? Quien ha permitido, por ejemplo, sostener toda la versión digital y una serie de avances que hemos ido planteando. Todos estos logros de Cielo y Scopus son esencialmente por la versión digital, y la facultad más bien asume lo correspondiente a las versiones impresas, ¿no? Como el número que usted tiene, que en sí mismo usted lo ha visto, es una revista visualmente muy interesante. Lujosa, ¿no? Porque tiene aquí, ¿cómo le llaman? Infografías importantísimas. Y además ya hay revistas, hay autores extranjeros, varios, de América Latina. ¿Habrá uno de Europa? Sí, claro, tenemos artículos, por ejemplo, de Italia, por ejemplo, ¿no? De Japón, sí. Tenemos 110 pares ciegos, además la revista, de 3 continentes y 12 disciplinas de 18 países, la mayoría latinoamericanos, pero varios de Europa y de Asia también. Pero yo creo que debemos reconocer que la base del éxito es el esfuerzo de ustedes, profesores, y además de la riqueza del patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Que así se inició. Bueno, el patrimonio edificado del Perú es excepcional, complejo y por supuesto totalmente desafiante, y eso no es opinable, digamos, eso es simplemente fáctico, es reconocer eso, es lo que hay, y felizmente tenemos muchos espacios académicos de diversas disciplinas que le ponen mucha atención a eso. O sea, digamos, la revista está dedicada al patrimonio edificado y una buena parte de los autores, investigadores son arquitectos, pero hay autores que son arqueólogos, geógrafos, abogados, ingenieros civiles, antropólogos, sociólogos, historiadores del arte, ¿no? Historiadores, que le dan esa aproximación multidisciplinaria que un tema como este requiere, ¿no? Y además provienen de muchas regiones. Tenemos muchos artículos, como es lógico, de Cusco, ¿no? Pero también de Trujillo, ¿no? de Piura, por ejemplo, ¿no? De Ica, de Huancayo, ¿no? De Arequipa. Entonces, claro, hay una representación bastante diversa de la misma diversidad nuestra y de América Latina, ¿no? Muy bien, ahora una pregunta que a mí personalmente me preocupa. Soy de un pueblito que tiene sus restos también, su patrimonio, pero como usted decía, la población no le da valor, no le presta importancia si no hay una relación directa con su vida diaria. Y algunas veces destruyen un patrimonio que nos han dejado a nuestros antepasados para construir, digamos, casas que se parecen a cualquier casa de la Victoria en plenos Andes. ¿Usted ha notado eso? Sí. Mire, hay un tipo de arquitectura que se desarrolla de manera generacional y sin participación de profesionales, ¿no? Le llaman arquitectura sin arquitectos, la arquitectura vernacular. Entonces, efectivamente, no solo en Perú, en muchas realidades, la arquitectura vernacular se está perdiendo porque efectivamente hay un discurso, entre comillas, modernizador, donde hay una serie de imágenes y materiales, formas, que se instalan como imágenes... Material noble le llaman. Sí, imágenes expectaticias, ¿no? Que alguien que vive bien debe vivir de esa manera, con esos materiales y tal. Entonces ahí hay un esfuerzo muy importante que hacer desde la academia de recuperar esos saberes milenarios, ese saber vivir, ¿no es cierto?, que muchas comunidades todavía mantienen, y ponerlo en valor para plantear una alternativa de desarrollo que sea más armónica con las mismas herencias y aprendizajes que nos han legado nuestros antepasados, ¿no? Pero también las municipalidades deberían dar algunas normas, ordenanzas, ¿no? Que deberían no permitir que se haga cualquier cosa. Eso no existe en el Perú. Mire, hay... Algunas ciudades sí, pero en la mayoría no, ¿no?
Bueno, hay casos muy diversos, ¿no? Usted hablaba del pueblito del cual procede, que seguro tal vez es de una escala pequeña, pero tenemos, ya le digo, centros históricos que son patrimonio mundial de muchísimas hectáreas, ¿no? Entonces las complejidades son diversas, digamos, el abanico de casos es muy amplio, ¿no? Sí, pues yo Pero, estuve en Santa sí. Fe, en Estados Unidos, me acuerdo, fue una conferencia organizada por este gran laboratorio Los Álamos, donde se hizo la bomba atómica. Me asignaron un hotel, llego al hotel, Hotel Inn, algo Inn, ¿no? Quedé sorprendido porque era una construcción tarrajeada de barro a la mano. Yo como este hotel era raro. Ingresé y adentro había una modernidad increíble, computadoras, todo última generación, pero el aspecto externo respetaba las construcciones de la época de los indios prehispánicos, sí, pues hispánicos, ¿no? Santa Fe. Y es un centro turístico muy importante, ¿no? O sea que ese aspecto que debe guardarse, hay veces es turístico, atrae gente porque la gente quiere conocer algo diferente, ¿no? No va a ser turismo para ir a una ciudad que se parece igual a la mía, ¿no? Bueno, no hay receta, digamos, ¿no? Pero hay exploraciones y alternativas diversas que ponen algunos acentos en la forma, como mencionó usted, a veces en la tecnología, a veces es una solución más integral que incorpora varias dimensiones de la arquitectura, pero lo importante es plantearse la importancia y por lo tanto el desafío de asumir lo heredado no como un lastre, sino como un elemento estratégico y potencial de ser aprovechado, ¿no? Los alumnos que he entrevistado de la facultad, los jóvenes, han recibido el mensaje de ustedes, es que hay que construir un poco acorde con el entorno. No se puede hacer cualquier cosa, hay que ver el entorno y hacer pues lo necesario para que la armonía no se rompa. Sí, es importante, ya hablando desde como formador, ¿no? Mi compromiso formativo como docente, ayudar a que las nuevas generaciones de profesionales, arquitectos y bueno, de otras disciplinas también entiendan que uno tiene derecho a plantear soluciones de su tiempo, ¿no? Contemporáneas, pero esa solución no tiene por qué ser divorciada ni indiferente a los innumerables aprendizajes y valiosas referencias que tenemos de las diversas comunidades que nos han antecedido. Al contrario, esa es una enorme potencialidad que tenemos a disposición y por lo tanto lo que propongamos ahora tiene que ser una pieza más del rompecabezas, ¿no? que tiene que armonizar de alguna manera, dialogar, ubicarse con las precedentes de tal manera de agregarle valor desde nuestro tiempo a ese... Agregarle, me gusta pensar en libros, ¿no? Agregarle un capítulo más al libro de la ciudad y de los territorios, ¿no? Y pasajes que tenemos. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, estimado doctor José Hayakawa. Sí. Pregunta final. Antes solamente existía la FAUA de la UNI, pero hoy en Lima nomás, ¿cuántas facultades de arquitectura hay? Bueno, el dato último que tenía eran que llegaban a 17, aunque creo 17. que 17, sí, 17 facultades. En París creo que son 8, me parece, son 8 en el área metropolitana, sí, en los otros casos son 17. Y en mi época de estudiante, los años 60, la facultad era el centro de alumnos de situación económica bastante favorable. Ahora se ha popularizado esto, ¿no? Todavía quedan esas relaciones intereconómicas o interclases sociales, hay una diversidad o ya es popular, porque hay estudiantes que vienen de Puente Piedra, gastan 4 horas de viaje, una cosa increíble. Bueno, con 17 escuelas ya se imagina, hay una verdadero ejército, ¿no? Escuelas que tienen miles de estudiantes, algunas tienen varias sedes y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahora todo está bastante más mezclado, ¿no? Y entonces hay de Inga y de Mandinga y hay
estudiantes de diversos extractos socioeconómicos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? En ese sentido, digamos, eso ha permitido una mayor accesibilidad de oportunidades. El problema es que, claro, en la época que yo estudiaba habían 4 escuelas de arquitectura, estaban la UNI, la Universidad Villarreal, estaba la UNIFE y la Universidad Ricardo Palma, y ahora son 17, y yo no estoy muy seguro que hay 4 veces más calidad de docentes y de investigadores al respecto. Entonces me parece que hay ahí un desbalance, y lo que podemos observar en nuestras ciudades, ¿no? Y en nuestros barrios, en nuestras comunidades, un poco algunas soluciones bastante lamentables expresan esa disolución, digamos, de la calidad, ¿no? La erosión. Pero acá la facultad es bastante competitiva. Supongo que ingresan alumnos muy motivados, concentrados, con gran espíritu de esforzarse, ¿no? Bueno, en general la UNI, pero también la facultad mantiene todavía un examen de admisión, un proceso de evaluación de ingreso bastante exigente, y efectivamente tenemos estudiantes sumamente esforzados, sumamente talentosos, ¿no? Muy comprometidos con su formación y con sus comunidades, ¿no? En general. Luego ya los desempeños de cómo uno va llevando la carrera son ya más individuales y tal, y hay muchísima casuística, pero en general, digamos, el estudiante promedio sigue correspondiendo, digamos, a un proceso bastante riguroso y exigente. La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica tiene pues el emblemático Barton Sivak. Acá en nuestra universidad también tenemos arquitectos emblemáticos. Conozco algunos que han hecho una carrera exitosa en Europa. Para usted, ¿quién es, digamos, el estandarte? Bueno, es una pregunta difícil, pero le podría dar algunos que son importantes, ¿no? Algunos no necesariamente egresados de la escuela, pero sí que han sido estructuras realmente indispensables en la conformación de la escuela, ¿no? Comenzando por el presidente Fernando Belaúnde Terry, ¿no es cierto?, que ha sido toda una referencia al interior de la escuela y con gran participación. Está, por ejemplo, el arquitecto Santiago Aburto Calvo, que fue incluso rector de la universidad en uno de los momentos más gloriosos. Es el arquitecto Javier Sota Nadal, que también fue decano y rector en otro tiempo. Pero, por ejemplo, en la parte ya más proyectual, el arquitecto Enrique Seoane Ross, probablemente el arquitecto proyectista más importante del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el que diseñó el Ministerio de Educación, el edificio que está en el Parque Universitario, ¿no? En el extranjero, el arquitecto Enrique Sidiani, que ha sido reconocido como un gran maestro y ha formado innumerables generaciones de arquitectos durante varias décadas, ¿no? Y ha recibido premios muy importantes en Francia, por hablar de algunos de ellos, ¿no? Me quedo corto, la lista es amplia. Seguramente. Muchas gracias, estimado doctor José Hayakawa. Ha sido un gran placer conocer la historia de Devenir, esta revista Scopus, que ahora es el orgullo de la Universidad Nacional de Ingeniería, dirigido por nuestro amigo don José Hayakawa. Muchas gracias, estimado. Gracias a usted por la oportunidad, doctor Montoya. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.